Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, Buenas vamos tardes, esperando, ingeniero. muchachos, a que lleguen los demás integrantes, ¿ya? Yo les voy a anunciar después a qué hora les voy a dar un tiempo para que coman o almuercen algo más tarde, ¿ya? Vamos a acordar.
Jóvenes, buenas tardes, tiempo más que suficiente, ya todos deben estar en el aula. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, ya deben estar todos jóvenes, ¿ya? Permítanme un momentito. Ya está. Regresemos esto y estamos jueves. Vamos a dar volumen, tengo sonido, tengo cámara, ya está, tengo todo habilitado, ¿ya? Entonces, ahora también tengo previsión de que, ¿no? Tengo la previsión de que si por OVE se va la energía o me quedo sin internet, ya tengo dónde ir inmediatamente, ¿ya? Ya tengo dónde ir. Ya tengo dónde ir, no me quedo en el aire ahora. Ya está. Hoy día es 5 de enero, ¿no, jóvenes? Bienvenidos a nuestra primera sesión de este año, de este nuevo año 2023, ¿no? Esperamos, ¿no? Yo al menos espero que para todos ustedes sea un año fructífero, no sea un año de provecho académico, sobre todo aprovechen, no pierdan el tiempo, estudien todas sus asignaturas, ¿no? Dosifiquen su tiempo y porque ya la delegada ya está, ¿me escucha? Sí, ingeniera, dígame. Ya, ¿en qué ciclo están actualmente? ¿Entre qué ciclos están actualmente ustedes? Ahorita nos encontramos en el 8º ciclo, ingeniera. Octavo, ya diríamos que entre séptimo y octavo, ¿no? Algunos, ¿no es cierto? Prácticamente, ¿no? Ya. No, todos estamos en 8º, ingeniera. Ah, todos están en octavo. Ay, 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 ay. Bien, con mayor razón, pues, ¿no? Con mayor razón, jóvenes, ¿no? Tienen que darle todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo la atención debida a sus sesiones de clase, ¿no? Están ya en octavo, tal como me indica, ¿no? Si están en octavo ciclo, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón, ¿ya? Darle todo el énfasis debido, ¿no? No distraigan sus actividades, ¿no? Yo les comento con realismo, ¿no? Con realismo les comento que a veces no es posible a la vez trabajar y estudiar, a veces no. ¿Por qué? Porque si no, miren, la verdad es que se hacen dos cosas a medias, ¿no? Y no se hace ninguna cosa bien, y sobre todo, tal como me indica que ya están en un ciclo, ¿no? Del octavo, hay que darle todo el énfasis, ¿no? Todo el énfasis, toda la atención debida a su estudio, ¿no? Y yo cuando estudiaba, no estaba en el pregrado, bueno, tenía compañeros que trabajaban, ¿no? Trabajaban, pero a veces no llevaban a la par, ¿no? Las asignaturas, todo, porque bueno, trabajaban. En esa época los profesores, ¿no? Allí no creían, ¿no? Los profesores de que no, por lo que él trabaja, por lo que él está haciendo esto, no. Pero les digo así, la verdad que eran muy pegados a la letra, no, con ellos no cabía disculpas, ¿no? De nada. Ya, lo siento, decían, no, usted tiene que asistir a clases y cumplir su labor académica, ¿no? Aquí nadie le va a calificar, ¿no? De la nada, ni cosas por el estilo. Entonces, en el buen sentido de la palabra, les digo que en buen entendimiento, dado que ya están en octavo ciclo, denle lo mejor, ¿no? Dedíquenle académicamente, ¿no? Bueno, sé que otros de sus compañeros de repente laboran y bueno, tienen que laborar de todas maneras, ¿no? Pero tampoco si labora tal cual, cumple su horario de labor, tampoco no creo, ¿no? Que va a pretender que le va a alcanzar el tiempo para dedicarle tal cual, ¿no? Eh, Este, tendría que, no sé, multiplicarse, pero yo al menos yo no lo veo factible, ¿no? No, bien una cosa bien hecha o dos cosas, pero a medias, dése cuenta que no, jóvenes, el pregrado es el que cuenta, ¿no?
Así yo les digo incluso a mis colegas, ¿no? Actualmente mis colegas profesores, ¿no? Les digo, el pregrado es el que cuenta, porque después pueden hacer maestrías, doctorados, todo eso, pero eso ya es complementario, pero la raíz de todo el conocimiento está en el pregrado, ¿ya? Bienvenidos entonces, jóvenes. Esta es nuestra sesión del 5 de enero, hoy día, ¿no? Se encuentra Álvarez Sedano. Álvarez Sedano, ¿me escucha? Buenas ¿Está? tardes, ingeniera presente. Sí, sí la Buenas escucho, tardes. ingeniera. Qué Sí la bien, escucho. Álvarez. Ya. Ahora sí tiene un poco más de tiempo, ¿no, Álvarez? ¿O todavía sigue con Sí, actividades? no, no, sí, ingeniera, ya estoy libre ahora sí este año. Qué bueno, qué bueno. Sí, Álvarez, Gracias. ¿no? Álvarez y a todos, ¿no? Informan en el buen sentido. Les digo, denle tiempo. No, le reitero, ¿no? En mi época de estudiante yo tenía compañeros que laboraban, ¿no? Laboraban, pero no podían cumplir académicamente igual, ¿no? Y esto, aún así, dedicándose, era complicado, ¿no? Y últimos ciclos, con mayor razón. Ya, Arias Sánchez, ¿se encuentra Arias Sánchez? Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Arrasco, la delegada, si está. Buenas tardes, Bobadilla. ingeniero. Buenas Buenas tardes, tardes, ingeniero Bobadilla. presente. Bobadilla, joven, ¿está? Presente, ingeniero, Ya buenas está. tardes. Muy bien, Bobadilla. Ronald, ¿no? Ronaldo, Ronaldo Bobadilla. Ronaldo, el futbolista. Bolívar Astoguamán. Bolívar se encuentra, ya, faltó. Buleje, ¿se encuentra Buleje? Profesora, Sí, mi compañera Buleje no tiene internet desde anoche y aún la empresa Claro no le responde y no le da una alternativa de solución. ¿Podría ya. considerarle? Me ha avisado y inclusive me ha enviado un video donde Ya su me internet no imagino. tiene. Sí, está esperando la Así es, solución. ¿no? Así es. Mire, a mí lo que me pasó, ¿no? Pero ahora ya tomé precauciones, joven. Me pasa algo, ya tengo dónde ir rápidamente. Ya está todo coordinado. No, a lo mucho pues demoraría media hora, ¿no? Pero ya tengo dónde. Se va la energía, en mi caso, ¿no? Se me va internet, falla Teams, entonces ya tengo dónde. Ya, bien. Camasca Cabrera, ¿está? Camasca, Presente, ¿me ingeniera. escucha? Buen día. Buen día. Presente, ingeniera. Cangalaya, Buenos días, ingeniero presente. buen día. Carrera Oncoy, Buenas tardes, ingeniera presente. buenas tardes. Castro Marcos, vino también, sí está Presente, Castro ingeniero. Buenas Marcos. tardes. Buenas tardes. Cristel Collatupa, Buenas tardes, ingeniera presente. buenas tardes. Chávez González, Presente, Ronaldo ingeniera. también. Sí, buenas También tardes. Ronaldo, ¿no? Ronaldo Sí, Chávez está. Vino. Jean-Pierre Cóndor, Presente, Jean-Pierre se ingeniero, buenas encuentra. tardes. Buenas tardes. Jean-Pierre, ¿no? Sí, ya, está De la Cruz. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. De la Cruz, Tesi. Buenas tardes, ingeniera presente. Buenas tardes. Guamán Ibarra, Jean Paul. Aquí está Jean Paul. Buenas tardes, ingeniero presente. Y ya está Jean Paul. Buenas tardes. Juárez Mateo. Buenas tardes, ingeniera presente. Buenas tardes. León Palacios. Buenas tardes, ingeniera presente. Buenas tardes. Letona, Freddy. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Linares, Jimena. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Márquez Gómez. Buenas tardes, ingeniera presente. Buenas tardes. Martos, Zancay. Martos, ¿se encuentra? Buenas tardes, ingeniera presente. Buenas tardes. Martos, ¿no? Mayorga Vargas. Presente, Wilber. ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ya levantaron la mano Jean-Pierre Bolívar, ¿no? A ver, Bolívar. Jean-Pierre, y ya le estaba poniendo falta a Jean-Pierre, ya, atento Jean-Pierre, ¿ya? Ingeniero, Jean-Pierre, disculpe. Ingeniero, ¿me escucha? Ya, Jean-Pierre, ¿no? Ya. Francisco Coronel, a ver. Sí, adelante. Ingeniera, buenas.
No, Buenas no me llamó tardes. porque no está actualizada, mi. Ay, 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 ay. Sí, sí, sí. Pues. Y eso que fui al colegio, digo, al colegio de ingenieros, pues les digo, a la universidad el otro día volví a pedir lista, pero no hay. Pero ¿saben qué? No me molesto, ni tampoco va a decir, no tienen, no, no. Ay, ya, bueno, me adapto a lo que tengo, ¿no? No hago problema a nadie. Tranquilo, mamá. Tranquilo. Me comporto bien, respeto a mis autoridades y ya está, ¿no? Como debe ser. Ya está. Mayorga. Miranda Palacios. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Teresa Neira. Ah, Teresa vino Presente, también, profesora, ¿no? buenas tardes. Buenas tardes. Pardo. Buenas tardes, ingeniera presente. Buenas tardes. Parián Chamorro. ¿Se encuentra? Parián. Sí, buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Quispe de la Cruz Renfo. De la Cruz, presente ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Quispe Pariona. Buenas tardes, Evelyn. presente. Está, Evelyn vino, ¿no? Evelyn, ya. Rodríguez Domínguez. Buenas tardes, ingeniera presente. Buenas tardes. Rosales Carvajal. Buenas tardes, ingeniera presente. Buenas tardes. Sayas Tirado. Buenas tardes, ingeniera presente. Buenas tardes. Soto Alzamora. ¿Se encuentra? Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Ticona. Yoni. Buenas tardes, Fulton. ingeniera presente. Buenas tardes, Buenas ingeniera. tardes. ¿Qué tal, Yoni? Vila Guapaya. ¿Se encuentra? Buenas tardes, ingeniera presente. Buenas tardes. El alumno Culé Paucara. ¿Se encuentra? Faltó. ¿Y a quién levanta la mano? A ver, adelante. Levantaron la mano. Levantó Edgar Camasca, ¿no? A ver, Edgar, ¿dónde estaba Edgar? Edgar, ya, Edgar, ¿no? Ya. ¿Qué pasó, Edgar? Ya está. ¿Y a quién más? ¿Alguien más, jóvenes? Ya. Bien, entonces ya tenemos, ¿no? Vamos a compartir, ya un momento. Vamos a compartir. A ver, ya, a ver, muchachos, como dicen, ya, ¿alguien más que falta que levante la mano? A ver, creo que está ya están todos jóvenes, ¿no? Ya están todos, ya. Ya, a ver, bueno, a ver, hoy día, esta semana, jóvenes, como sabrán, ¿no? Debió tomarse parciales, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo dije que no iba a tomar todavía porque no había completado, ¿no? No se trata para mí, ¿no? Personalmente no se trata de que es la fecha y hay que tomar, no, yo tengo que justificar también, ¿no? Ante la escuela, obviamente que yo no puedo hacer por mi cuenta las cosas, no tengo que informar a mis superiores, ¿no? En este caso, entonces, jóvenes, académicamente, entonces no estábamos listos para tener una evaluación parcial, ¿no? Esta semana. Sin embargo, la evaluación parcial será la siguiente semana, ¿no? No sé, de repente ya han dado alguna, Evelyn, ¿está Evelyn?
quispe pariona se encuentra. Evelyn, ¿me escucha? Evelyn, ya, Evelyn no está, la llamé Evelyn, ya fue Evelyn. ¿Saya Estirado se encuentra? Sí, ¿Saya ingeniera. Estirado? Ya, Saya Estirado, ¿dieron alguna evaluación esta semana o todavía? Sí, hemos dado de 2 cursos, de oceanografía y de tesis 1. Ya, entonces seguramente habrán iniciado esas asignaturas en la semana que debieron, ¿no? Tal cual estuvo Sí, cuando programada. correspondía, si no me equivoco. Claro, claro. En el caso de mío con ustedes no fue así, ¿no? No fue, no me puedo inventar, ¿no? Y tampoco por poner las cosas. Eso sí. Ya. Bien, entonces, jóvenes, pues, a ver, conversemos, ¿no? Un poco. Esta semana, nuestro tema, ¿no? De análisis, de el tema que vamos a tratar, la temática que vamos a compartir, que vamos a opinar, que van a discutir, ¿no? Etcétera, ¿no? Tiene que ver con lo que se denomina biopelículas en español, ¿no? Pero en inglés toda la literatura le dice biofilm, ¿no? Biofilm. Incluso está mal pronunciado, ¿no? Biofilm, ¿no? Biofilm sería, pero en español biopelículas, ¿ya? Yo le voy a decir biofilm, si me permiten, ¿no? Entonces, ¿eso qué tiene que ver, no? Los seres humanos, como reitero, ¿no? En otras sesiones también lo mencioné, que estamos rodeados de microorganismos, ¿no? Convivimos con microorganismos, ¿no? Compartimos este planeta con esos seres vivos también que no los podemos ver a simple vista, pero que están, ¿no? Presentes, ¿no? Que están presentes todo el tiempo, ¿no? Porque este es un planeta vivo, ¿no? Si no habría insectos, si no habría microbios, si no habría microorganismos pluricelulares, simplemente este planeta dejaría de existir, no habría vida, ¿no es cierto? Bien, entonces, como abordamos, hemos visto, ¿no? Primero tratamos en esta unidad 3 estequiometría, ¿no? Estequiometría microbiana, ¿no? Después hemos visto los mecanismos también de proliferación, ¿no es cierto? La cinética, ¿no? La cinética microbiana, muy importante, ¿no? Me he quedado un poco corto en ese tema de cinética porque también hay problemas que están asociados, ¿no? A planteamiento de problemas a resolver cuando se dan condiciones, por ejemplo, del cumplimiento o no cumplimiento, ¿no? De las leyes de la termodinámica, ¿no? Las leyes de la termodinámica, la ley, la primera, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. La segunda ley, la entropía, el desorden, el caos en el universo. Por lo tanto, como una consecuencia de ello, ¿no? Tenemos en las reacciones también, así como en una reacción química inorgánica, en una reacción química orgánica también, ¿no? De la química clásica orgánica. Y en este caso de las reacciones bioquímicas, ¿no? Que explican las reacciones que tienen, ¿no? Cuando intervienen microorganismos, ¿no? También qué pasa, ¿no? ¿Por qué interesa estudiar ese tipo de reacciones? ¿Por qué era importante abordar el tema de la estequiometría microbiana, ¿no? ¿Por qué era importante abordar el tema de la cinética microbiana? ¿Y por qué va a ser importante hoy día abordar esta semana los biofilm, ¿no? Los biofilm o biopelículas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, miren, así como en toda reacción de química, ¿no? Se debe balancear una determinada ecuación, encontrar los coeficientes estequiométricos, y una vez que encontramos los coeficientes estequiométricos, determinamos, ¿no? Los coeficientes estequiométricos, podemos ya resolver un problema dado, ¿no? Por ejemplo, uno que siempre, ¿no? Se pregunta, ¿no? Determinar la concentración de ácido ascórbico, ¿no? O vitamina C, ¿no? Vitamina C cuando se encuentra digamos, ¿no? En un medio acuoso, ¿no? Digamos, disuelvo vitamina C, una porción de vitamina C en forma de ácido ascórbico en un vaso precipitado de 100 mililitros, ¿no? ¿Cuál será la reacción, no? ¿Cuál será la reacción? Ya. Otra. Microorganismos, ¿no? Que contienen átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno que dan la vida, y también, ¿no?
hay ¿cómo le llaman? Un sustrato, ¿no? Un sustrato que es fuente de alimento para los microbios, ¿no? Se encuentra en un determinado medio alcalino, ¿no? Más, ¿no? Está en un medio alcalino en el cual hay una leve concentración de hidróxido de sodio. Se desea conocer cuál será esa reacción, ¿no? Entre ese sustrato respecto al contacto con ese hidróxido, ¿no? ¿Qué producirá? ¿Desprenderá calor esa reacción o no desprenderá calor? Entonces, ¿cuál es la característica general de los microorganismos cuando reaccionan unos con otros, interactúan unos con otros? ¿Saben por qué nos interesa estudiar finalmente microorganismos? Porque desprenden calor, energía, ¿no? Así como los seres vivos, para estar vivos, mantenernos, nos tenemos que nutrir, ¿no? Alimentar, beber agua para cumplir nuestras funciones, nuestras células, nuestro metabolismo. ¿Eso por qué? Porque necesitamos energía. ¿En forma de qué? De calor. Una persona que se muere, sus células mueren. ¿Qué pasa? Se queda frío. Ya no hay eso, ¿no? Ese ímpetu, eso que hacía que él camine, que hacía que él trabaje, que hacía que él monte su bicicleta, ¿no? De igual forma, se tienen que estudiar a los microorganismos desde ese punto de vista, señores, porque les reitero, ¿no? A mí no me venga con cuentos ningún investigador que estudia los polímeros, el plástico que contamina, si no entiende, en primer lugar, la interacción que hay de esos plásticos, de esas trazas de plásticos, ¿no? De polímeros ya en una transformación de la disminución de su tamaño de átomo. ¿Qué pasa cuando se sitúa en el fondo de un océano? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa va a ocurrir con esos microorganismos, seres vivos que están en el fondo del océano? ¿Cuál va a ser la interacción? ¿Cómo interpreta esa interacción? Entonces, a mí no me venga con cuentos de que sí hago esto, el otro, pero, oiga, explícame primero el fundamento, la fisiología, la morfología de los microorganismos, ¿no? ¿Qué diferencia y por qué esos microorganismos absorben con B, o en algunos casos los plásticos quedan absorbidos a sus corpúsculos? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué? Y a través de eso entender qué se puede hacer. Así que no me vengan con que sí, yo hago tal, yo hago cual. Primero, por favor, ¿no? Explícame primero cuál es la interacción de los microbios, ¿no? ¿Qué tipo de bacterias están ubicadas en ese medio para hablar de biotecnología? La paradoja de la biotecnología es de que es una manera de resolver problemas, en este caso ambientales, ¿no? Para mitigar, atenuar la contaminación. Pero el asunto es que, señores, hasta ahora, en el Perú, siendo sinceros, ¿no? Siendo sinceros, y puedo citar casos, ¿ya? No han tenido mucho éxito. No han tenido mucho éxito. Han tenido un éxito solamente temporal, ¿no? Para hacerse fotografiar en la revista y, bueno, mostrar, pero con el tiempo, a ver, ¿dónde está la observación, no? ¿Qué pasó con el tiempo? Simplemente no le hicieron un seguimiento y dejó en el abandono. Casos así, ¿no? Hay algunos, sí, que conozco. Después, pero también hay otros, ¿no? Hay otros que sí le pusieron el empeño y lograron, por ejemplo, me consta, lograron recuperar una laguna con tendencia ácida en la zona de Ancash, en la mina Palca. No fue Palca, fue en la otra mina del grupo ese de los Mitsui, de la Mitsui Mining. La Palca está más al fondo, también la conozco. La otra que está más adelante, no recuerdo ese nombre de la mina, está, ¿no? Justo se va por Huaraz, ¿no? Llega, quiero ir a Antamina. Entonces, para ir a Antamina por la autopista, a mano derecha está esa mina de Mitsui, y a mano izquierda continúa la carretera para llegar a Antamina, ¿no? Ese es, ¿no? ¿Cómo se llama? Huansalá, ingeniera. Huansalá, claro, Huansalá. Entonces allí, ¿no? Allí sí se logró, en Huansalá se logró recuperar esa laguna ácida, ¿no?
pero también hay que ser objetivo, ¿no? En ciencia no puede haber inexactitudes, ¿no? En ciencia tiene que haber las cosas, es como decir 1 más 1 es 2, no que 1 más 1 más 3 por 4 por 5 estimo, no. En ciencias la cosa es exacta, salvo que yo lo exprese estadísticamente y pueda decir que hay una tendencia, ¿no? Una tendencia, ¿no? Según la campana de Gauss, ¿no? Una tendencia, esta es la tendencia, ¿no? Pero esa laguna que yo la conocí en un momento, ¿no? Ácida, logró ser recuperada, ¿no? Con materia orgánica. Utilizaron materia orgánica. Ya, y sí me consta, sí, incluso ahora está, no sé si seguirá, pero está al servicio recreacional de estudiantes, visitantes, ¿no? Pero eso también toma tiempo. El asunto de la biotecnología no es que la solución se observa de la noche a la mañana, sino son procesos más lentos, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, esa laguna, de repente, el agua toma una muestra de agua, sí está recuperada, ¿no? Pero ¿qué pasa con los sedimentos? ¿No? Esa es otra interrogante, ¿no? Entonces, a nivel experimental, ¿no? La biotecnología requiere, señores, lo digo, requiere laboratorios bastante sofisticados. Es así, no es que no, mira, puedes hacer, ¿no? Con esto, no. En biotecnología la cosa es bastante sofisticada si es que se quiere llegar a tener resultados, ¿no? Resultados más acertados, ¿no? Así es la vida, señores, así es, ¿no? Nadie puede, no, esto sí se hace rápido, no. Las cosas toman su tiempo, ¿ya? No estoy tratando de una reacción química ácido nítrico más disolución con hidróxido de calcio y me da tal producto, ¿no? Eso es química inorgánica. Química orgánica, tengo que hablar de polímeros, tengo que hablar de compuestos de benceno, ¿no? Aromáticos, de plaguicidas, ya, pero bueno, también tiene su característica, pero hablar de seres vivos ya es otra cosa. ¿Ya? Hablar de seres vivos como los microorganismos, los microbios, eso ya es otra cosa, ¿no? Otra cosa que tiene otro tratamiento, ¿no? La información, tratar la información, ¿ya? Por eso les digo, ¿no? Hay casos contados de biotecnología. Luego otro también, ¿no? Otro ejemplo, biominería, ¿no? Biominería aquí en el Perú todavía no ha resultado, sino que digan, ¿no? ¿Dónde han publicado biominería con éxito? No. En Sudáfrica sí, biominería del oro, aurífera, sí resultó, pero aquí en Perú no. No, escriben, no, sí, tal cual, pero ¿dónde vemos los resultados? Cuando me entregan un lingote de oro, ¿qué grado de pureza tiene ese lingote de oro? Procesado bajo biominería, biotecnología. ¿Cuál es el grado de pureza de ese oro? ¿Tiene algún tipo de trazas de cobre, de plata? Porque tabla periódica, plata, cobre, oro, está asociado. En las minas donde hay cobre puede haber oro, puede haber plata, o viceversa. Tal vez no mucho, pero están asociados. Entonces, todo eso, ¿no? La biominería aquí en Perú no, salvo la biolixiviación, pero no para metales preciosos como plata y oro, sino para cobre. Ahí sí, pero para cobre principalmente biolixiviación, ¿no? Mineral, ¿no? En forma de roca que contiene todavía mineral metal de cobre, ¿no? Recuperable, entonces se aplica biolixiviación, ¿no? Con bacterias, ¿no? Eso sí está difundido, pero para metales preciosos todavía no. No he visto, ni siquiera Yanacocha, no, tampoco. Ya, depende también de la mineralogía, ¿no? La forma como está el mineral, ¿está diseminado o está en beta? Depende, o sea, todo tiene, señores, sus características, ¿no? Tampoco podemos decir que la biotecnología va a resolver todo, tampoco, ¿no? Es relativo. Resolverá algunos problemas, ¿no? Pero de repente, miren, desde ahora les digo, a veces hay métodos de tratamiento para resolver un problema de contaminación donde tienen que intervenir, no solamente en este caso, por ejemplo, biotecnología, sino también de repente métodos físico-químicos. Llega a una etapa del tratamiento, ¿no? Resuelve algo, ya, pero falta afinar.
aplica biotecnología, ya, aplica algo más, ¿no? Algo más, ya, afina algo. Bueno, no, todavía no se logra, ya. Entonces, intentemos con métodos avanzados, también se da eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo, no una sola ciencia, una corriente tecnológica no resuelve todo. También seamos honestos, ¿no? Tengamos criterio a la hora de abordar esos problemas, ¿ya? Bien, entonces, a ver, hablando de microbios, ¿no? De microorganismos, de biopelículas, ¿qué cosa es una biopelícula, no? Una biopelícula es, por ejemplo, que tengo este material, ¿no? Tengo este material aquí y está colocado, ¿no? De repente tengo humedad, ¿no? Cercana y bueno, no fue totalmente limpiado, ¿no? Una superficie, pero yo quiero llevar al laboratorio y detectar qué tipo de microorganismos hay, ¿no? Entonces, ¿qué agarro? Agarro, ¿no? Preparo en laboratorio hisopos de algodón esterilizados en envases estériles, ¿no? Y voy a un lugar, ¿no? Tengo la sospecha de que allí hay microbios, ¿no? Hay microorganismos, hay bacterias, ya. Entonces, a ver, tomo un hisopo y empiezo de acuerdo a un procedimiento, con la técnica, a extraer una muestra, ¿no? De esta superficie, ¿no? Inmediatamente ese hisopo coloco en un recipiente estéril, ¿no? En mi contenedor de muestra, lo llevo al laboratorio. Y quisiera averiguar qué tipo de microorganismos hay, porque hace tiempo aquí no se practica limpieza. Ya no se practica limpieza y el sitio está continuamente húmedo, ¿no? Entonces, esas condiciones ambientales de exceso de humedad, ¿no? De exceso de humedad continua, ¿no? Humedad, son un medio adecuado para la proliferación de microorganismos, ya en lo que se denomina matriz, ¿no? Una matriz, ¿no? Allí se adhieren y se sitúan allí, ¿no? Luego son microorganismos, ¿no? Y a veces uno cree que pensaran, ¿no? Empiezan a proliferar, ¿no? Se habitúan, empiezan a proliferar, a su vez empiezan a comunicarse entre ellos para multiplicarse, ¿no? Y a su vez también, ¿cómo se multiplican? Intercambian código genético, ADN, ¿no? Intercambian materia orgánica, ¿no? En forma, ¿cómo le denominan? Contenida en forma de exopolisacáridos, ¿no? Azúcares. Después, nutrientes, ¿no? Nutrientes como los aminoácidos, por ejemplo. Todo eso ¿no? Van interactuando, van compartiendo, ¿a fin de qué? También, así sean microbios, así sean bacterias, hongos, mohos, levaduras, que no los vemos a simple vista, sino en un microscopio, así también tienen ellos un mecanismo de autodefensa para sobrevivir, ¿ya? Para sobrevivir. No quieren morir, se resisten a morir, ¿ya? ¿Cómo mueren? ¿Cómo mueren? ¿Cómo? Aplicando biocidas, ¿no? Biocidas. Biocidas, por ejemplo, sustancias desinfectantes, ¿no? Sustancias fabricadas, patentadas, por ejemplo, para eliminar esos microorganismos. Para eliminar, entonces, esto que yo saqué con el hisopo en esta superficie, ¿qué se formó? A falta de limpieza, se formó una biopelícula. No la veo a simple vista, pero si yo pongo un microscopio, ¿no? Está abandonado, allí están viviendo microbios, de repente en forma de bacterias, de hongos, de mohos, de levaduras. En el caso de los peces, tal vez en forma de priones, ¿no? Peces cuya musculatura está contaminada porque ese pobre pez consumió plástico, consumió químicos, ¿no? Ya se alteró su metabolismo. Y finalmente ese pez vienen, ¿no? Pescan y llevan a una casa, fríen y consume el ser humano, ¿no? Entonces, eso es así, ¿no? Bien, entonces, estos son temas bastante, ¿no? Interesantes que conviene, ¿no? Llevar a cabo un abordaje científico, ¿no? De esto. Ya el mundo, por ejemplo, interesante evaluar el mundo acuático, ¿no? El mundo acuático. A ver, por ejemplo, uno de los productos, digamos, donde, así como les comenté, ¿no? En una clase donde subsisten
en bacterias, por ejemplo, compro un frasco de yogur, ¿no? De yogur, o un vasito de yogur, lo llevo al laboratorio y, como les mostré en un video, y se extrae una pequeña muestra, ¿no? Son gotas que van en el portaobjetos, ¿no? Y disperso, ¿no? Ahí la muestra cuidadosamente, ¿no? Y coloco el cubreobjeto, ¿no? De la muestra, lo llevo al microscopio, de ahí en el microscopio puedo observar que en ese vasito de yogur, ¿no? Existen microorganismos, ¿no? Existen bacterias, ¿ya? En forma de algunas de cocos, ¿no? Pero no son dañinas, ¿no? No son letales. No son letales. Esas bacterias, y ustedes van a ver en el laboratorio, van a llevar yogur y van a tener la oportunidad de observar el tipo de bacterias, ¿no? Que se están ahí moviendo en el yogur, porque hay organismos vivos. De igual forma, ¿no? Donde también encuentran, ¿no? Microorganismos, ¿no? En un producto de consumo a nivel mundial, en los quesos, ¿no? La industria de la fabricación de quesos prepara cepas de bacterias. Las clasifica específicamente para producir una determinada variedad de quesos, por ejemplo, ¿no? De quesos, ¿ya? Por eso es que algunos quesos cuestan pues un montón de dinero, ¿no? Porque son el resultado de un estudio científico, ¿no? Científico para detectar el tipo de bacteria, el hábitat de esa bacteria, las condiciones en las cuales la bacteria se reproduce. ¿Qué le interesa en ese caso al fabricante de queso? Que la bacteria que le da ese sabor característico, ese queso, esa calidad, se reproduzca, ¿no? Se va a reproducir, ¿no? Primero empezará con una biopelícula beneficiosa para el humano, ¿no? Y se va, ¿no? Se adquiere, ¿no? Se adecua, se adapta, madura, ¿no? Porque va compartiendo código genético, va compartiendo nutrientes, ¿no? Se va a desarrollar y se va a multiplicar, ¿no? Llega un momento en el cual madura esa matriz, ¿no? Es como una bolsa imaginaria, ¿no? Eclosiona, se rompe, revienta y salen los microorganismos, las bacterias. Se sitúan en otro punto y empiezan a proliferarse, ¿no? Es así como funciona, ¿ya? A ver, veamos algo interesante aquí, a ver, un momento. A ver, vamos a hacer de esto algo muy interesante, ¿no? A ver, jóvenes, para tener una tarde aprovechable, ¿no? Académicamente. A ver, por ahora. A ver, voy a compartir, ¿ya? Comparto con ustedes. Partimos. Ya, me comunican, por favor, si fueran tan gentiles de decirme si pueden ver la pantalla. A ver. ¿Se puede ver todavía o no? Ya, que cargue. Ya, a ver, veamos algo de quesos. No, bueno, no se antojen, ¿no? Ya cargó, ingeniera. Ya, muy bien. A ver, adelante. El proceso de un queso es toda una ciencia. Hoy en día
se han encontrado fórmulas para garantizar que cada queso cumpla con las características particulares que los hacen únicos. Incluso, en función del olor, podemos saber qué bacteria tiene en su interior. Por ejemplo, el queso Roquefort se hace con una bacteria que le brinda un olor intenso y que le ayuda a tener las propiedades que lo clasifican entre los quesos fuertes. La Penicillium roqueforti es un hongo que vive principalmente en algunas cuevas francesas, donde se produce este tipo de queso. Este hongo es originario y único en Francia. Hace años, el Roquefort solamente se podía dar ahí, pero actualmente, con los grandes avances que existen, se ha podido cultivar de manera artificial en muchas partes del mundo. Esta bacteria es de las más difíciles de cuidar. Y a veces se pone lento. Y mantener viva, ya que es muy sensible. Debe estar en contacto con muy poco oxígeno, de otra manera muere rápidamente. La mejor manera de que esta bacteria crezca sana dentro del queso es haciendo pequeños agujeros y colocándola ahí. Así no tiene tanta oxigenación y crece sin problemas y perfectamente. Por otro lado, está el caso del camembert, el cual, para tener el olor y las características que posee, es atacado por la Penicillium camembert, que es el hongo responsable de crear la capa que tiene por fuera, permitiendo así su distintivo más importante, ser un queso suave por dentro y con una costra dura por fuera. Así que los quesos se distinguen entre sí debido a las distintas bacterias que contienen. Entre más fuerte es el olor y sabor, más fuerte es la bacteria. Y aunque al final hablemos de que los quesos con bacterias podrían estar podridos, estos microorganismos no tienen ningún efecto negativo en nosotros. Los quesos se deben dejar en el refrigerador para su conservación, pero siempre en algún cajón, como el de las verduras, que es la parte menos fría. Deben ser envueltos en papel encerado. No se recomienda meterlo en bolsas herméticas, ya que necesita oxígeno. Bacterias, ¿no? Ya está. Ahí, ya está. Queso, ¿no? Ya. Bien, entonces ya tenemos ahí algo, ¿no? De esta interacción que existe con las bacterias, ¿no? Ya, voy a ver, abordaré esto ahora. Ya. A ver si se puede ver la pantalla. El tema de la semana, para esta semana es biofilms, ¿no? Biofilms o biopelículas. Sí, se aparece, ingeniera. Ya, gracias. Ya está. Entonces, señores, aquí tenemos, ¿no?, nuestro tema para compartir, ¿no? Diría, intercambiar ideas, ¿no? Opiniones, conceptos. ¿Ya? Entonces, esto es biofilms, ¿no? Biofilms o biopelículas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser esto? Un biofilm, ¿no? Un biofilm es esto, ¿no? Es toda una colonia bastante estructurada, organizada de microorganismos, ¿no? ¿De qué cosa, qué parte, ¿no? Las bacterias, las células de las bacterias se adhieren, ¿no?
a una determinada matriz, a un determinado medio. No puede ser una superficie, por ejemplo, ¿no? Se adhiere. Si no tiene dónde adherirse, de repente esas mismas bacterias fabrican o construyen su propia matriz, ¿ya? Entonces, generalmente aquí, ¿no? Se adhieren, se pegan, ¿no? Como desarrollan una especie de mucosidad que hace que tengan esa facilidad de adherirse. ¿Dónde se pueden encontrar biofilms, no? Se pueden encontrar en una superficie, se puede encontrar en un suelo contaminado, en un lecho de agua, por ejemplo, en un riachuelo lento, ¿no? Que tiene agua estancada, por ejemplo. Allí también se puede encontrar biopelículas, ¿no? ¿En forma de qué? De biomasa, ¿no? Biomasa, es biomasa microbiana, lo que vimos en las ecuaciones anteriores, la biomasa microbiana, ¿no? Reacciona a un sustrato más otro producto que contiene nitrógeno, produce ¿qué? En la ecuación producía biomasa más otros productos. Entonces, esa biomasa, ¿no? Esa biomasa, ¿dónde se mantiene? ¿Dónde reside? ¿Dónde existe? En los biofilms, ¿no? En los biofilms. Ahora, estas biopelículas tienen esa, digamos, esa propiedad de subsistir, de mantenerse en un medio ambiente húmedo, ¿no? Favorece su desarrollo, su multiplicación, ¿no? Su reproducción, un medio húmedo. Y si ese medio húmedo, digamos, ¿no? Pues estoy poniendo un ejemplo. Hay una casa, por ejemplo, una casa que tenía todos los servicios, ¿no? Tenía servicios higiénicos, tenía cocina, tenía otras también, ¿no? Por ejemplo, donde elaboraba parrillas, barbacoas, ¿no? Cocinas al aire libre. Por ejemplo, estoy solo poniendo un ejemplo, pero la casa fue, las personas desocuparon esa vivienda y no llevaron a cabo finalmente una limpieza completa cuando dejaron la propiedad, ¿no? Entonces, en esas superficies, ¿no? Por ejemplo, en los inodoros, ¿no? Se mantenían, por ejemplo, había biofilms, ¿no? Y su desarrollo era favorecido por la humedad. Sin embargo, cuando la casa fue abandonada, la humedad no tenían un medio húmedo adecuado para reproducirse. Pasaron los meses, de repente hasta años, y finalmente eso, digamos, esa superficie quedó seca por desecación, ¿no? Se desecó y los microorganismos también no tuvieron un medio adecuado para continuar multiplicándose, ¿ya? Entonces, ahora, por otra parte, estos biofilms, ¿no? Biofilm, biopelícula bacteriana, ¿no? Esa matriz que está contenida en ese biofilm, ¿no? Se caracteriza porque, primero, ¿no? Tiene que estar, se adhiere, ¿no? Se adhiere, se incrusta en un determinado medio. Ese medio, para que pueda subsistir esa colonia de microbios, de bacterias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene que contener ese medio? Tiene que contener lo que se denomina exopolisacáridos, ¿no? Compuestos que contienen moléculas de azúcares, ¿no? Proteínas, ácido nucleico, igual que los humanos, ¿no? Los humanos también en nuestro ADN tenemos moléculas de azúcares, ¿no? En forma de compuestos que contienen azúcares, pentosas de repente, ¿no? Y también nosotros necesitamos proteínas, ¿no? En forma de aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Principalmente los 20 aminoácidos más conocidos, ¿no? Y también tenemos ADN, ¿no? ADN, ARN. Entonces, estas células bacterianas subsisten en ese medio, ¿no? Que contenga, ¿no? Esa matriz de polímeros, polimérica, ¿no? Exopolisacáridos, ese tipo de sacáridos, ¿ya? Después, se comunican, ¿no? Los microorganismos entre ellos, ¿no? A través de señales extracelulares. Se van comunicando, se autoprotegen, ¿no? Se autoprotegen de los biocidas, ¿no? De aquellas sustancias que digamos, ¿no? Los humanos, cuando nos enfermamos, nos contaminamos, ¿no? Con algún germen patógeno en forma de bacteria, de hongo, etcétera,
¿qué es lo que ingerimos, no? Ingerimos antibióticos. ¿Y qué pasa con el biofilm? Para limpiar un biofilm, ¿qué se puede utilizar? Una sustancia desinfectante, como por ejemplo cloro, ¿no? Cloro, ¿ya? Eso en una primera parte. Ahora, el biofilm evita, ¿no? Evita la desecación. Si se deseca, ya no tiene un medio adecuado para reproducirse, ¿ya? Esas son las características, ¿no? Obviamente que también se tiene que entender, ¿no? Por ejemplo, voy a citar un ejemplo aquí. Al utilizar un biocida, ¿no? Como por ejemplo el más conocido y económico y difundido, el cloro, por ejemplo, para limpiar superficies contaminadas, ¿no? Por más de que le añadan cloro, ¿no? Cloro concentrado, no, el cloro debe estar preparado a una determinada concentración y tiene un tiempo de contacto, ¿no? De eficaz, de poder biocida, ¿no? Su poder biocida lo ejerce con eficiencia en un periodo de 30 minutos de contacto. Ya, pasados los 30 minutos, la curva de efectividad desciende. Ya, por más de que lo tenga 45, una hora, ya el cloro tiene ese tiempo de efectividad, ¿no? Para la desinfección. Por otra parte, se utiliza, ¿no? Como biocida el cloro porque es más económico y también porque tiene efecto residual, ¿no? El cloro se utiliza para agua potable también, ¿no? Y tiene efecto residual. Ahora, todo este estudio de los biofilm surge, ¿no? Como una necesidad, ¿no? De entender y atender y solucionar problemas relacionados a la salud pública, ¿no? Entonces, para eso la medicina humana se dedica, ¿no? Los médicos a investigar, ¿no? Desde el campo de la medicina, también los biofilm, y por otra parte también el cuidado de los animales, ¿no? De la fauna, los veterinarios también, ¿no? Así, en un microscopio, de esta forma, ¿no? Se va a observar el biofilm, ¿no? Esta matriz, ¿no? Aquí dentro está, ¿no? Sobreviviendo, multiplicándose, ¿no? Y se observa como una leve, ¿no? Una leve, finísima, ¿no? Película, ¿no? Una leve y finísima película. Ya al ojo humano a veces no se nota aparentemente, en el microscopio es donde se ve, ¿no? Entonces es como un caldo de cultivo, ¿no? De microbios. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de explicar las fases del desarrollo, ¿no? De un biofilm en una determinada matriz, ¿no? Empieza, ¿no? Cae un microbio, una bacteria, por ejemplo, a una superficie, ¿no? Se adquiere, hay otros que dicen, ¿no? Se incrusta. Luego, aquí se comunican, ¿no? Se comunican, célula a célula, ¿no? Intercambian comunicación, intercambian ADN, intercambian nutrientes, ¿no? En todo esto se da un transporte de nutrientes, ¿no? Se transportan los nutrientes aquí. Y aquí no van para que subsistan, ¿no? Si no, mueren, ¿no? Necesitan nutrientes, necesitan proteínas, ¿no? Necesitan exopolisacáridos, necesitan su ADN, requiere eso, ¿no? Entonces luego ya están en ese medio, se han adaptado, ¿no? Se han adaptado, ¿no? Se han adaptado, se han adecuado al medio y ya pueden reproducirse, ¿no? Se replican, se van multiplicando, ¿no? Se van multiplicando, esto va madurando, ¿no? Esta bolsa va madurando hasta que salen, ¿no? Se rompe, salen, migran las bacterias. Migran y al migrar, ¿qué va a ocurrir? Esto mismo. Migran, se adhieren a una superficie y así, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo mientras no se aplique, por ejemplo, un determinado biocida, ¿ya? No se aplica el biocida y esto continúa, ¿no? Como un círculo ahí vicioso. Va continuando y continuando y continuando. Ya. Luego, también de otra forma, ¿no? Se interpreta esto. Ciclo de vida de un biofilm, ¿no? De una matriz, ¿no? Esto es lo mismo que esto, ¿no? Esquemáticamente significan lo mismo, ¿no? Aquí están, ¿no? Las células de los microorganismos, ¿no? Esto se denomina células planctónicas, ¿ya? Se adhieren, ¿no? Se adhieren. Aquí, esta absorción es reversible, dice, ¿no?
reversible ya. Puede ser reversible si se reaplica, ¿no? De repente se aplica un biocida, ya se retira de aquí, ¿no? Esto más bien ya, una vez que ya luego de que se adhieren, se absorben, aquí hay una absorción, ¿no? Se pegan ahí, ¿no? Se absorben, no absorben con B, sino se absorben. Aquí ya una vez que logró adaptarse, ya esto se vuelve irreversible, ¿no? Luego empiezan a formar, ¿no? Se multiplican, se replican y forman una colonia, ¿no? Una microcolonia. Ya una vez la microcolonia empieza a madurar, ¿no? Empieza a madurar, aquí requiere, ¿no? Tiene todo esto, ¿no? Estas son las células planctónicas, tienen esa característica, ¿no? De ser conocidas como células planctónicas, ¿no? Entonces, aquí, estas células planctónicas requieren agua, requieren humedad para poder subsistir, ¿no? Y cumplir sus funciones, ¿no? De nutrirse, comunicarse, compartir, ¿no? ADN. Y luego, una vez que esto madura, ¿no? Se rompe la bolsa y esas células planctónicas de las bacterias salen, ¿no? Salen y nuevamente se adhieren, ¿no? A una determinada superficie, ¿no? Y así la colonia va creciendo, ¿no? Va aumentando la colonia de bacterias, ¿ya? Aquí es, ¿no? Entonces, inicialmente hablar de biofilms era indicar que estaban asociados principalmente, ¿qué cosa? En el campo de la medicina humana a las infecciones, ¿no? Infecciones, y luego, bueno, personas, ¿no? Que padecían de alguna infección en la piel, ¿no? Y no podían sanar, no podían curarse fácilmente. En el campo de la medicina se dieron cuenta de que allí habían biofilms, ¿no? Colonias de bacterias que no podían ser retiradas fácilmente, no morían fácilmente y la persona continuaba infectada, ¿no? Luego, también, ¿no? En el campo de la veterinaria, ¿no? Del cuidado de los animales también, ¿no? Hay algunos microorganismos que atacan, hay algunos que atacan en una granja de porcinos, a los cerdos, ¿no? En un hato de ganado vacuno también hay determinados microorganismos que tienen afinidad, ¿no? Por situarse, ¿no? Formar biofilm en el ganado vacuno, en el ganado ovino, ¿no? Entonces ya incluso hasta ya son conocidos, ¿no? Estos tipos de microorganismos, ¿no? En los cerdos generalmente son atacados por la Actinobacillus, ¿no? Pleuroneumonia, ¿no? Ahí en el campo de los bovinos hay una bacteria que les crea, ¿no? Microorganismo que da origen a la mastitis bovina. Es ¿no? Staphylococcus coagulasa negativos, por ejemplo, ¿ya? Allí. Entonces, todo esto viene siendo estudiado, ¿no? A nivel de laboratorio. Nivel de laboratorio para ver cómo detener, ¿no? Eliminar estos microorganismos. ¿Ya? A ver, y estos obviamente que también, ¿no? Tienen esa característica de ser mutantes, ¿no? De ser mutantes, ¿ya? Ya, por eso es importante estudiar los biofilms, ¿no? A ver, permítame un momento, ya tenemos esto, un momento y tenemos esto, ¿no? El estudio de los biofilms. Ya, le vamos a ver, vamos a compartir. Mientras va cargando, me voy fijando en esto, ¿ya? No. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Bien, un momentito.
¿Ya pueden ver, jóvenes, la pantalla? A ver, me comunican, por favor. ¿Se puede o todavía? ¿Está cargando? Está cargando, ingeniera. Ahora sí se puede apreciar. Ahora sí se puede, ¿no? Ya. Veamos. Ya está. Empezamos con biofilms o biopelículas. Adelante. Buenas tardes, estamos en FIGAN, hablando en esta ocasión con Pablo Ramírez, veterinario responsable de exportaciones de CICS. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de biofilm. El biofilm es un ecosistema microbiano que se caracteriza por adherirse a una superficie y que también se caracteriza por segregar mucopolisacáridos que los cubre y los protege, ¿vale? ¿Cómo se forma? Digamos que es un periodo que lleva muy poquito tiempo, o sea, estamos hablando de minutos, el tiempo que tarda en empezar a generarse. Digamos que primero llegan estos microorganismos de forma planctónica que están en el agua y se van adhiriendo a la superficie, ¿vale? En un primer momento esta adhesión es reversible, pero con el paso del tiempo se pegan, digamos, en la superficie y empiezan a multiplicarse, ¿no? Una vez que se empiezan a multiplicar, empiezan a generar colonias, todavía independientes una de otras, ¿vale? En una segunda fase de maduración, estas colonias ya se juntan, digamos que son multiespecie. Podemos tener distintos tipos de bacterias, levaduras, algas, etcétera, ¿vale? Y en el proceso de maduración lo que hacen es ya interactuar entre ellas, generando un medio, un ecosistema diferente del que había anteriormente, ¿no? También se caracteriza que con el paso del tiempo, cuando este biofilm es suficientemente grueso, se generan dos metabolismos, ¿no? Muy característicos. Tienes un metabolismo aerobio en la parte del contacto directo con el agua, y un metabolismo anaerobio en la parte más profunda, que es donde normalmente tenemos los organismos patógenos. Luego existe una serie de factores predisponentes que es muy importante conocerlos porque son particulares de cada granja, de cada situación. Obvio, uno importante es la carga inicial de materia orgánica o de microorganismos que tenga ese agua, ¿no? Otro también es esos factores que nosotros hacemos en el agua, como puede ser añadir sustancias nutricionales, o sea, el añadir azúcares en agua, melazas, etcétera. Todo esto son nutrientes para los animales, pero también nutrientes para las bacterias que ya están en ese biofilm. Características, por ejemplo, siempre decimos de la rugosidad. Cuanta mayor rugosidad, mayor capacidad de adhesión tienen las bacterias. De esta manera, por ejemplo, aguas duras significa que tenemos deposición de calcio y magnesio, eso confiere rugosidad a las tuberías y por tanto hay mayor adhesión. Además tenemos el uso de ácidos orgánicos, que muchas veces la gente los usa pensando que está limpiando y es todo lo contrario, al ser una materia orgánica también son sustratos de muchas bacterias. Tenemos el uso de algunos antibióticos que llevan una serie de coadyuvantes que favorecen el crecimiento de bacterias y microorganismos, y sobre todo yo digo siempre el hierro. El hierro, cuando tenemos presencia de hierro en agua, no es el hierro, a no ser que sean niveles muy altos, no es peligroso para los animales, pero sí es un alimento y nos dispara el crecimiento microbiológico. Para corregirlo, siempre yo digo que lo primero es conocer nuestros factores predisponentes. De esa manera podemos minimizar el proceso, ¿no? Obviamente, si tenemos hierro, tenemos que intentar que no llegue hierro al interior de las tuberías con una serie de tratamientos. Si tenemos aguas duras, pues también lo podemos solucionar. Intentar minimizar el aporte de todos esos nutrientes, azúcares, etcétera, que añadimos en las tuberías. Yo siempre digo intentar no ensuciar las tuberías, ¿vale? Y por supuesto luego tenemos la forma de corregirlo. Corregirlo podemos hacerlo en presencia de animales o sin presencia de animales. Con presencia de animales lo que tenemos que utilizar para potabilizar el agua, para higienizar el agua, son biocidas que tengan la capacidad de eliminar y de mantener las tuberías limpias, ¿no? En el caso de tener un vacío sanitario en la granja y poder hacer un tratamiento de las tuberías, vamos a utilizar un biocida. Tenemos que calcular el volumen total de tuberías, siempre que eso es 2πr al cuadrado, ¿no? Como en el colegio. Calculamos el volumen de las tuberías, le añadimos un 20-30% más del volumen que hemos calculado, porque siempre existen codos, mangueras, etcétera, que no hemos calculado. Y luego digamos que
a ese volumen de agua lo tratamos con un biocida a la dosis recomendada, lo dejamos durante un tiempo y luego hacemos un flushing o un vaciado de agua intentando, dentro de la medida posible, hacerlo a presión. Y con eso ya se soluciona. Por supuesto, o sea, una de las estrategias fundamentales en la reducción de antibióticos es reducir, digamos, las infecciones, ¿no? Un problema muy grande del biofilm es que nos actúa como reservorio de muchísimos patógenos. Como había dicho antes, cuando tenemos un medio anaerobio, que es cuando, digamos, una fase de maduración del biofilm, ahí solemos tener los Clostridium, Enterococos, la E. coli, todo esto que nos están complicando la estrategia, ¿no? Además, tienes el tema de biofilm, es importante también porque nos produce reacciones con los antibióticos, ¿no? Porque, por ejemplo, son capaces de generar betolactamasas. Estas betalactamasas inhiben a los antibióticos betalactámicos. Entonces, algunas veces cuando utilizamos antibióticos no nos están funcionando, puede ser que tengamos un problema de biofilm. Y también segregan sustancias que producen que las disoluciones coloidales precipiten. Entonces, nos van a afectar de muchas maneras, pero sobre todo es una recontaminación. O sea, tú puedes tener el agua más buena del mundo, que si tú tienes biofilm en las tuberías, puedes estar cultivando esas bacterias patógenas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por tu intervención, y a nuestros espectadores les invitamos a visitar nuestro canal en YouTube de AgriNews. Vale, muchas gracias a vosotros. Muy bien, ya, muchas gracias. Ya detenemos, ya vamos, ¿no? Vamos viendo algunos ejemplos, ¿no? Algunos casos ya de biofilm. Sí. Ya, por ahora todo bien. Vamos a ver esto. A ver, si pueden ver, por favor. Sí se puede ver, Sí se ingeniera. puede, ingeniera. Ya, Sí. gracias. Ahí está la cámara. Vamos. Ya está. Ahí vamos. ¿Qué es la biopelícula? Cuando algunas bacterias libres en el agua se asientan en las superficies en contacto con el líquido, comienzan a duplicarse formando una capa conocida como biopelícula. Las bacterias libres en el líquido representan solo el 10% del número total de bacterias presentes en una tubería. De hecho, el 90% de los microorganismos vive en la biopelícula, no libre en el líquido. Cuando la biopelícula está madura, partes de ella pueden desprenderse y contaminar otros puntos de las tuberías.
La biopelícula causa numerosos problemas. Una capa de biopelícula de 20 micras reduce la eficiencia térmica un 30% o más. La biopelícula causa la MIC, corrosión microbiana. La biopelícula representa el ambiente ideal para la supervivencia y proliferación de patógenos. Contacta con nosotros para obtener más información sobre la biopelícula. Tuberías. Ya está, ¿no? Ahora vemos prevención, ¿no? O sea, todo, ¿no? Hay tecnologías ya para prevenir también biopelículas, ¿no? No solamente es que existe el problema, sino qué cosas se hace, ¿no? Para tratar cómo eliminar, ¿no? Cómo eliminar, en otras palabras, colonias de microorganismos, ¿no? En una determinada superficie. Con mayor razón, en este caso, en la superficie de una tubería que conduce, por ejemplo, a agua potable, ¿no? Agua para consumo, ¿ya? Les dije, ¿no? Que siempre estamos, no estamos, estamos continuamente conviviendo con microorganismos, ¿no? A ver, voy a pasar a este otro. A ver, ¿qué hacer para combatir este problema? Tecnologías ahora, tecnologías. Ya, ahora sí comparto. Ya, ¿pueden visualizar? A ver, por favor, jóvenes. Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ya está, muchas gracias. A ver, seguimos con biofilm, ¿no? Adelante. El señor Smith es diabético y su condición está bajo control. Ha estado luchando contra una úlcera en el pie durante los últimos 12 meses con una infección recurrente y con una herida reincidente. Los antibióticos y los apósitos antimicrobianos han tenido un efecto mínimo. Si no se trata de forma efectiva, corre el riesgo de perder su extremidad. ¿Cuál podría ser el verdadero problema al que se enfrenta? ¿Biofilms o biopelículas? El biofilm es una capa espesa y viscosa secretada por una comunidad de bacterias que lo rodea, protege y se adhiere a las superficies vivas y no vivas. ¿Por qué son los biofilms un problema? Más de un 90% de las heridas crónicas tienen biofilm. Es invisible a simple vista. Induce una respuesta inflamatoria crónica que prolonga la cicatrización de heridas. Es impenetrable a los antibióticos, antisépticos y antimicrobianos. Intercambiando información entre las diferentes especies, las bacterias se enseñan unas a otras para convertirse en resistentes a los antibióticos. Eso es aterrador, ¿no? Las bacterias planctónicas se adhieren a la superficie del lecho de la herida formando acoplamientos irreversibles en 2 a 4 horas. Segregan una capa viscosa y se vuelven cada vez más resistentes a los antibióticos y antisépticos en las siguientes 6 a 12 horas. Se convierte en un biofilm maduro en 2 a 3 días, tras lo cual expulsa bacterias en el entorno para establecerse en otro lugar. Si son destruidos tanto mecánicamente o por uso de antisépticos que no pueden penetrar y eliminar el biofilm maduro puede reformarse en 24 horas. Volverá a tener toda la resistencia antes del siguiente cambio de vendaje para heridas. Esta es una de las razones por la que los biofilms causan un retraso en la cicatrización de heridas. Entonces, ¿cuál es la solución? Prontosan para la preparación del lecho de la herida. Contiene una combinación única de 2 ingredientes. La betaína, un agente surfactante que limpia, y la poliexanida, un preservador que permite utilizar Prontosan hasta 8 semanas después de la apertura y previene las infecciones. ¿Cómo funciona Prontosan? La betaína remueve y elimina los desechos y carga biológica del lecho de la herida. Para obtener los mejores resultados de limpieza, limpie. Deje actuar
y enjuague de nuevo con Prontosan Solución. Para extender la acción de limpieza y prevención de infección en la herida, aplique y mantenga Prontosan Wem Gel hasta el siguiente cambio de apósito. Esto le brindará un efecto de barrera antirregeneración del biofilm. Los biofilms no se pueden eliminar con una sola aplicación. Es necesario repetir las aplicaciones para obtener resultados óptimos. En 2005, B. Braun fue la primera compañía en ofrecer pruebas in vitro que demostraban la eliminación del biofilm con Prontosan. En comparación con los hidrogeles estándar, Prontosan Wound Gel mostró una reducción significativamente más rápida en tamaño de la herida en solo 2 semanas. En 6 semanas, la úlcera del pie del señor Smith se curó utilizando solo una botella de Prontosan Solución 350 mililitros y una botella de Prontosan Wound Gel 30 mililitros. Prontosan es un tratamiento para heridas costo efectivo para eliminar y prevenir la formación de biofilms, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Prontosan. Solo una herida limpia puede sanar. Muy bien, gracias. Tenemos ya la tecnología, ¿no? En este caso, como se trata de salud pública, son, ¿no? Algunas, en este caso, afecciones a la piel a través de heridas, ¿no? Ya. Aquí tenemos otro. A ver, está Miranda Palacios. A ver si me dice si puede ver uno la pantalla. A ver, Miranda, para que continuemos. Sí, genial, así se puede observar. Ya, gracias. Al fascinante mundo microscópico de las bacterias, los organismos más abundantes del planeta. Con frecuencia se asocian entre ellas creando pequeños ecosistemas llamados biofilm o biopelículas. Esta asociación las hace más fuertes y perniciosas, pero también arroja algunas ventajas que los seres humanos podemos aprovechar. Llamamos biofilms o biopelículas a una comunidad de bacterias que están colonizando una superficie y que están rodeadas por una matriz que de alguna manera las protege frente a agresiones externas y que además le da consistencia a la comunidad. En aquellos sitios donde haya una superficie, donde haya suficientes nutrientes, donde las condiciones sean relativamente buenas para el crecimiento de una bacteria, van a acabar formando estas comunidades. Serían más como una sociedad, donde hay una especialización en funciones en los distintos estadios o distintas regiones del biofilm. Hay autores que lo han comparado con una ciudad de microorganismos, ¿no? En la que hay pues división de trabajo, comunicación entre los microorganismos, es decir, una interacción social. En catéteres e instrumental médico, habitaciones de hospital y UCIs, en dientes y encías, en el desagüe del fregadero. Ahí crecen los biofilms, haciendo a las bacterias más resistentes, perniciosas para nuestra salud y difíciles de erradicar. Uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar en los próximos años es a la aparición de cada vez mayores resistencias de las bacterias frente a los antibióticos de uso común. Cuando las bacterias están formando este biofilm, aunque una parte de la población efectivamente muera como consecuencia del efecto del antibacteriano, hay otra parte que es capaz de persistir. Manuel Espinosa investiga desde hace tiempo la interacción entre plantas y biofilm. Sabe que en la mayoría de ocasiones las bacterias prefieren agruparse en biopelículas formando una comunidad. Hola, Alicia. Hola, Manolo. Mira, te traigo, Alicia, una muestra de un biofilm de Pseudomonas putida. Muy bien.
Florece con qué color? Con GFP. Con GFP. Entonces incidimos con láser azul 488. Pero no todo es negativo en los biofilms. Manuel está estudiando comunidades de bacterias del tipo Pseudomonas putida y fluorescens. Estas bacterias interaccionan con las raíces de plantas y a cambio de alimento son capaces de ofrecer a la planta protección frente a otros patógenos y plagas. El uso controlado de biofilms puede además servir para la depuración de aguas residuales e incluso la recuperación de suelos contaminados. Las bacterias, al crecer en un biofilm y ser más resistentes en general a cualquier agente tóxico, pues van a facilitar, digamos, la persistencia de las bacterias en un ambiente contaminado. En nuestro grupo hay un laboratorio que ha trabajado mucho con el tema del vertido del Prestige. Han aislado microorganismos que crecían en esas aguas contaminadas con petróleo, que son capaces de persistir ahí y de degradar contaminantes. Cómo se comunican y organizan las bacterias entre sí es algo que están investigando en este departamento. La formación de biofilm está regulada por una multitud de señales de pequeño tamaño y la gran mayoría de esos compuestos están desconocidos. Pero sabemos que estas moléculas son de plantas, son simplemente del medio ambiente, son de la misma bacteria o de diferentes bacterias. Significa la bacteria tiene la capacidad de interactuar con múltiples especies y también con su medio ambiente. Todavía no se sabe cuál es el juego de señales entre bacterias y con su entorno que modula el crecimiento del biofilm. Si se conociera cómo se forman estas comunidades, también se podría inhibir su crecimiento. A eso dedica sus investigaciones Tino Krell. En este experimento hemos identificado una molécula secretada por plantas y lo que se ve aquí es un cultivo bacteriano en ausencia de esta molécula y aquí con concentraciones crecientes de esta molécula. Y lo que se ve aquí, estas son las bacterias y aquí encima se ve la formación de biofilm. Y aquí se constata a una concentración modesta de esta molécula ya una formación importante de biofilm. Tino Krell centra su investigación en una variante de la bacteria Pseudomonas, la aeruginosa. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo va el experimento? Pues bien, esta proteína la verdad es que se comporta bastante bien. Esta bacteria es peligrosa para el ser humano. Suele acantonarse en los hospitales, en catéteres y vías respiratorias, especialmente en las UCIs, provocando neumonías que pueden ser letales. Estudiando todos los procesos de cómo la bacteria sensa señales del ambiente, puede ser del hospedador o del medio ambiente, esto forma la base para el desarrollo de medicamentos potenciales que tal vez en un futuro pueden reprimir o frenar la formación de biofilm en el ambiente hospitalario. La idea sería administrar un compuesto que frena la formación de biofilm, tal vez en conjunto con los antibióticos que matan la bacteria. Aquí el CD4 que no se ha movido, ¿no? Y nuestros dos mutantes. En el grupo de María José Soto están investigando la interacción beneficiosa entre una bacteria, el Rhizobium, y una planta leguminosa. Es capaz de penetrar en el interior de la raíz de una planta en concreta también, leguminosa, y en esa raíz forma una especie de tumor que en este caso no es perjudicial, sino beneficioso para la planta. En esa especie de tumor penetra y se multiplica la bacteria y ahí lleva a cabo una reacción en la que el producto final es fertilizante nitrogenado para el crecimiento y el desarrollo de la planta. Su interés por esta interacción planta-bacteria les ha llevado hasta el biofilm. Su grupo busca identificar los genes que sirven a las bacterias para colonizar las plantas. Lo hacen estudiando el crecimiento de esas bacterias sobre una superficie. Han descubierto que las bacterias crecen como si fuera un enjambre. Es el movimiento swarming, en inglés. Se trata de un movimiento muy rápido y coordinado que pueden desarrollar algunas bacterias al encontrarse sobre la superficie de un medio. Este tipo de movimiento se ha relacionado con la virulencia de muchas bacterias patógenas, identificando genes que participan en el movimiento swarming de nuestra bacteria modelo. Hemos identificado algunos genes y algunos compuestos que también interfieren en el desarrollo de biofilm. Aquello que estimula la movilidad en superficie suele reducir la capacidad de formación de biofilm.
Uno puede pensar en diseñar estrategias, por ejemplo, identificando compuestos que interfieren con la formación de biofilm para aplicarlo bien en el ámbito sanitario, en el ámbito de la agricultura, para impedir infecciones bacterianas que sean negativas para bien los animales, los humanos o bien para el cultivo de las plantas. Bacterias que cooperan formando microsociedades. Sus efectos pueden ser perjudiciales, pero también pueden usarse en beneficio del ser humano. Todo un microuniverso al alcance de nuestra mano, pero no de nuestros ojos. Ya está. Muy bien, gracias. Esto también está interesante, una hoja, ya, pero bueno, ya será después. Balance energético en una hoja, qué interesante, pero ya lo veremos después. ¿Ya? En energética podemos abordar esto, ya está, en energética lo vamos a abordar. No se preocupen, ahí lo vamos a ver. Energética microbiana. Permítanme entonces un momento más. Ya, entonces aquí, ¿no? Vamos, ¿me escucha la delegada? ¿Delegada me escucha? Sí, ingeniera. Ya, unos minutos más hasta las 2 de la tarde y les voy a dar un receso, ¿ya? Está bien, muchas gracias. ¿Ya? A ver, para que se nutran, ¿no? Algo, se hidraten, algo, ya, jóvenes. Dependiendo, ¿no? Del metabolismo de cada uno de ustedes. Ya está, entonces, a ver, soporten un poco más, jovencitos, a ver, por favor. Es importante el estudio de los biofilms, por supuesto, tal cual hemos visto, ¿no? Para identificar microorganismos en diversas aplicaciones, ¿no? Uno es en la salud pública primero, el ser humano primero, luego en aplicaciones, digamos, de descontaminación de, por ejemplo, en cursos, tuberías de agua potable, descontaminación de alimentos, también en la fabricación de alimentos, ¿no? Tiene mucha aplicación, ¿no? Una amplia aplicación en esto, ¿ya? Entonces, ¿de dónde surge, no, esta importancia del estudio de los biofilms? Justamente surge de proteger la salud pública, ¿no? El área de la medicina humana empezó a estudiar esto, ¿no? Porque observó que había, como antes, ¿no? Que no había tantos, antes de descubrir la penicilina, ¿no? Había bastantes personas que se infectaban, ¿no? Se contaminaban y adquirían una infección, no podían curar, ¿no? El proceso infeccioso demoraba mucho tiempo y la herida no cerraba, ¿no? Otra aplicación para la solución, ¿no? De la salud de la fauna, ¿no? Los médicos veterinarios también, ¿no es cierto? Entonces, principales, digamos, ¿no? También, ¿no? En el área industrial, ¿no? En la industria, cuando, digamos, no se procesa carne, ¿no? Contaminada con algunos patógenos, principalmente, ¿no? Se contagian o se contaminan por, ¿no? Microorganismos como listeria, E. coli, salmonella, lo principal, ¿no? E. coli, las aguas contaminadas, ¿no? Una población, ¿no? Rural, por ejemplo, no hace limpieza de su tanque de almacenamiento de agua, ¿no? Y es lo que he visto, ¿no? Que ocurre en el campo, en las comunidades, no limpian, ¿no? Los alrededores donde está el tanque de almacenamiento de agua, su pozo de agua subterráneo, ¿no? Donde acumulan agua para luego conducir por una tubería hacia el pueblo, está rodeada de polvo, pastean ganado, no limpian y luego se contaminan, ¿no? Con E. coli. De repente por ahí, ¿no? No, a falta de limpieza, E. coli viene de las excretas humanas, ¿no? Entró ahí y causa enfermedades, ¿no? Otra cuestión, la salmonela también, ¿no? Otra bacteria, ¿no?
por, digamos, ¿no? En qué, por ejemplo, lo clásico, ¿no? Cuando preparan mayonesa, no lavan, ¿no? Los huevos, la cáscara, ¿no? La cubierta de cada huevo debe ser debidamente lavada, ¿no? La granja es un lugar bastante contaminado, ¿no? Entonces, por eso también surge, ¿no? Y todos, no solamente en países pobres, en vías de desarrollo, en desarrollados también. Recuerden el ejemplo que les di del problema de los chocolates contaminados con salmonela, de la fábrica de chocolates, creo que era Ferrero, ¿no? Tuvieron que, en la planta de Italia, tuvieron que ir al público y recoger, ¿no? Todo ese lote de producción porque estaba contaminado con salmonela, ¿no? Es ahí el problema, ¿no? Por eso es que se estudia, ¿no? La importancia de los biofilm, ¿no? Se forman los biofilm bacterianos, ¿no? Entonces, no todos los biofilm son de las mismas características, ¿no? Cada biofilm tiene una determinada característica de acuerdo al tipo de microorganismos que residen en una determinada colonia, ¿no? Una determinada colonia. Residen y se proliferan de acuerdo a las condiciones de ese medio, ¿no? En ese que rodea ese pequeño ecosistema, ¿no? Después hay algunas bacterias que son más fuertes que otras, ¿no? Más resistentes a los biocidas, así como en los humanos, ¿no? Consumimos antibióticos para cuando estamos, ¿no? Atacados por bacterias, ¿no? Infecciosas. De igual forma, en el medio ambiente también, ¿no? Las bacterias ¿cómo diría? Se resisten, ¿no? A ser eliminadas en un determinado medio, ¿no? Eso es lo que ocurre normalmente, ¿ya? Por eso, ¿de qué va a depender, ¿no? Que sean también más resistentes las bacterias en un biofilm, dependiendo de que estén debidamente, cuenten con un sustrato adecuado que contenga exopolisacáridos, nutrientes, ¿no? En forma de aminoácidos, que contenga humedad, agua, y esto va a facilitar su transferencia genética y por ende va a facilitar su duplicación, ¿no? Se van a ir multiplicando. Tienen fuente energética de nutrientes, alimentos y eso facilita finalmente que subsistan, ¿no? Se resisten, llevan a cabo procesos de simbiosis, ¿no? De simbiosis mutualista, de cooperación, ¿no? De cooperación entre ellos para subsistir, ¿ya? Subsisten porque su metabolismo lo permite, ¿no? ¿Y por qué funciona adecuadamente su metabolismo? Porque tienen el sustrato adecuado que contiene principalmente exopolisacáridos, aminoácidos e intercambio de ADN, ¿ya? En esta forma, ¿no? En esta forma, ¿no? Aquí está una matriz, ¿no? De bacterias y aquí ocurre transferencia genética, ¿no? De esta forma, ¿no? Transferencia genética aquí. Estas son las extracelular, son células, pero los polisacáridos están ahí en el medio y aquí se está intercambiando proteínas, ¿no? Estas proteínas, cadenas de proteínas en forma de aminoácidos y esto intercambio también de ADN. Nutriente, polisacárido, energético, nutriente, ADN, código genético, ¿no? Código genético, continuamente, ¿ya? Bien, a ver, ¿me escucha, delegada? ¿Me escucha, delegada? Sí, ingeniera. Ya, van a tener unos minutos de receso ya para que puedan, ¿no? Ingerir algún alimento, refrescarse, caminar, de tal forma que lo más importante es que ustedes retornen a clase con atención, ¿ya? Más o menos, ingeniera. ¿cuántos minutos requieren, delegada? A ver, para todos. ¿Podría ser unos 30 minutos o 20? Ya, vamos por ahí, ya, vamos por ahí. Está bien, gracias, ingeniera. Adelante, jóvenes, por favor, ya, por favor, aprovechen los minutos.